Latinoamérica, tierra de colores intensos, selvas infinitas, ciudades que nunca duermen y una cultura tan viva como su gente. Un lugar donde la música, la pasión y la historia se sienten en cada calle. Pero bajo esa belleza, existe otra cara. Una que no aparece en las postales. Una que se esconde en las sombras, en los callejones silenciosos y detrás de rostros aparentemente normales. Porque incluso en los lugares más hermosos, nacieron algunos de los asesinos seriales más aterradores de nuestra historia. Hoy recorreremos 4 países. Y 4 nombres que convirtieron la realidad en una pesadilla. Juana Barraza Samperio fue una de las asesinas seriales más conocidas de México. Entre finales de los años 90 y principios de los 2000, decenas de mujeres de la tercera edad aparecieron muertas en sus propias casas, sin señales de robo ni lucha evidente. Juana se acercaba a sus víctimas fingiendo ser una mujer amable y servicial. A veces ofrecía ayuda, otras se hacía pasar por trabajadora social o vecina. Una vez ganada su confianza y estando a solas con ellas, las atacaba por sorpresa. La mayoría de los asesinatos seguían un mismo patrón: utilizaba objetos cotidianos, como prendas de vestir o cuerdas, para asfixiarlas. Luego abandonaba el lugar sin llevarse nada, lo que confundió durante años a las autoridades. Su captura ocurrió en 2006, cuando fue sorprendida saliendo de la casa de una de sus víctimas. Durante el juicio, salió a la luz una infancia marcada por el abandono, el abuso y una profunda relación de resentimiento hacia figuras maternas. Juana Barraza fue condenada a más de 700 años de prisión. Su caso dejó una marca imborrable en México y evidenció la extrema vulnerabilidad de los adultos mayores, y el peligro de confiar en quien parece inofensivo. Luis Alfredo Garavito es considerado uno de los asesinos seriales más letales de la historia, no solo de Colombia, sino del mundo. Durante años recorrió distintas regiones del país sin levantar sospechas, moviéndose constantemente para evitar ser identificado. Garavito se acercaba a niños en situación de extrema vulnerabilidad. Se ganaba su confianza con promesas, regalos o falsas oportunidades de trabajo. Una vez alejados de zonas concurridas, los llevaba a lugares rurales o apartados. Allí, abusaba sexualmente de sus víctimas y posteriormente las asesinaba utilizando la fuerza y objetos que llevaba consigo. Después abandonaba los cuerpos y desaparecía sin dejar rastros claros, lo que permitió que los crímenes continuaran durante años. Durante las investigaciones y los interrogatorios, se estableció que Garavito mantenía relaciones homosexuales, un dato que fue ampliamente difundido por los medios, aunque los expertos dejaron claro que su orientación no explicaba ni justificaba sus crímenes. El verdadero origen de su violencia estaba ligado a una infancia marcada por el abuso, el maltrato y una profunda distorsión psicológica. Durante mucho tiempo, las desapariciones parecían casos aislados ocurridos en diferentes ciudades. No fue sino hasta finales de los años 90 que las autoridades lograron unir las piezas y comprender la magnitud real de sus actos. Garavito fue capturado en 1999 tras una denuncia clave. Confesó decenas de asesinatos, dejando al país entero en estado de shock. Aunque recibió múltiples condenas, las leyes de la época limitaron el tiempo máximo que podía permanecer en prisión. Su caso sigue siendo una de las heridas más profundas en la historia criminal de Colombia. Carlos Eduardo Robledo Puch es uno de los asesinos seriales más conocidos y perturbadores de la historia argentina. Su rostro juvenil y apariencia tranquila contrastaban de forma inquietante con la violencia de sus crímenes. Comenzó a matar a una edad muy temprana, actuando principalmente junto a cómplices, aunque en varios casos operó solo. Sus víctimas solían ser personas conocidas o vinculadas a robos que él mismo planeaba.
Robledo Puch asesinaba utilizando armas de fuego y objetos contundentes, atacando de manera directa y fría. No mostraba prisa ni nerviosismo, actuaba con una calma que desconcertó a los investigadores. Tras los asesinatos, en muchos casos robaba dinero u objetos, aunque el beneficio económico nunca pareció ser su verdadera motivación. A diferencia de otros asesinos seriales, Robledo Puch nunca intentó ocultar del todo sus actos ni mostró señales claras de arrepentimiento. Durante su detención y posterior juicio, su actitud distante y su falta total de remordimiento impactaron al país. Fue condenado a cadena perpetua en 1980 y permanece en prisión hasta hoy, convirtiéndose en el recluso con más años encarcelado en la historia de Argentina. Su caso dejó una idea inquietante grabada en la memoria colectiva: el mal no siempre se presenta con violencia descontrolada, a veces se muestra sereno, joven y aparentemente inofensivo. Pedro Rodrígues Filho fue uno de los asesinos seriales más polémicos de Brasil. Aseguró haber matado más de 70 personas, muchas de ellas mientras cumplía condena en prisión. Comenzó a matar siendo adolescente. Sus víctimas eran, en su mayoría, criminales, violadores, asesinos y personas vinculadas a delitos graves. Pedro se autodenominaba un vengador, alguien que hacía justicia por mano propia. Pedrino asesinaba principalmente con armas blancas y de fuego, atacando de forma directa y sin dudar. Dentro de la cárcel continuó matando a otros reclusos, lo que le dio una reputación temida incluso entre criminales. Nunca mostró arrepentimiento por sus actos. Por el contrario, justificaba cada asesinato como un castigo merecido. Su figura dividió a la opinión pública: para algunos era un monstruo, para otros, un símbolo de la violencia extrema que nace cuando el sistema falla. Tras cumplir su condena, fue liberado, lo que generó una enorme controversia dentro y fuera de Brasil. Años después, murió asesinado, cerrando una historia marcada por sangre, contradicciones y caos. Latinoamérica es tierra de belleza, cultura y vida, pero también de historias que nos recuerdan lo frágil que puede ser la seguridad humana. México, Colombia, Argentina y Brasil. 4 países. 4 nombres. Y una misma pregunta que queda flotando en el aire. ¿Los monstruos nacen o los creamos como sociedad? Te leo en los comentarios. Si esta historia te estremeció, no olvides dejar tu like, compartir el video y suscribirte a Archivo Oculto, donde cada semana abrimos un expediente que desafía la historia y al silencio. Y recuerda, cuídate siempre, porque el verdadero horror no vive en las leyendas, sino en la realidad. Nos vemos en un próximo caso.